Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de descarbonización de la actividad empresarial, de Reduce y haz hincapié un poco en tu estrategia, que es lo que vamos a ver. Estoy con dos compañeras, con Paloma Díaz, que es directora de programas de normalización de UNE, es ingeniera industrial, ha trabajado como consultora en AENOR, que es donde me encuentro yo ahora mismo. Un gusto estar aquí con ella. Y por otro lado estoy con Gemma Menéndez, que es responsable de medio ambiente en esa representación de las pymes, de las empresas, de la adaptación del tema de cómo se calcula y cómo se hacen las cosas, cómo se reducen y cómo se llega a esa certificación. Así que un gusto estar con ellas en este panel. Bienvenida Paloma, bienvenida Gemma. Gracias. Vamos a empezar un poco por saber qué estrategia, ¿no, Paloma?, estamos siguiendo un poco por parte de los organismos de estandarización. ¿Cómo están afrontando esta parte que viene de la descarbonización, todos los retos que se están afrontando, esas metas que nos están poniendo, cómo se está adaptando UNE en este caso para hacernos las cosas más fáciles, para llegar a esos estándares y poder conseguirlos? Muy bien. Gracias, Ignacio. Un placer estar aquí. Gracias a todos ustedes también que han agilizado la comida y el café para estar aquí a esta hora que quizá no es la más apetecible. Es un lujo que en este tipo de congresos enfocados a la industria haya espacio para hablar de estándares, de normas técnicas, porque en ocasiones parece que este mundo de la normalización es un mundo académico y no, esto está pega de pleno en la estrategia de las organizaciones y tiene que estar siempre acompañando a la industria. En lo que respecta a estrategias globales, quisiera destacar lo que se conoce la iniciativa de la Declaración de Londres. No sé si la conocen, la iniciativa de la Declaración de Londres se firmó en el año 2021, coincidiendo con la celebración de la reunión del Comité Internacional de Normalización ISO, conocido por ISO 9001, ISO 14001, que se reunió allí en Londres. Esta declaración lo que pretende es está firmada por todos los organismos de normalización miembros de ISO, entre ellos España, y lo que pretende es aumentar el impacto y el papel que las normas internacionales tienen para apoyar los desafíos de cambio climático. Es una estrategia que tiene dos objetivos, por así decirlo. Tiene considerar de una manera activa y realista todos los temas de la ciencia del clima, por así decirlo, en los desarrollos de nuevos estándares y en la revisión de los existentes. Y luego también el segundo objetivo es conseguir que aquellos representantes de la sociedad y de agentes vulnerables respecto al impacto del clima puedan estar presentes y tener voz en las mesas de normalización para que también los desarrollos de nuevas normas o, como he dicho, la revisión puedan contener esa visión. Esta estrategia, con esos dos objetivos, se estructura en tres líneas clave, por así decirlo. Una es hacer un ejercicio interno que ya se ha puesto en marcha para interiorizar y profundizar todo esto que pide la Declaración de Londres respecto a las normas, es decir, cómo las normas realmente pueden tener en cuenta los aspectos de cambio climático. Y hablamos de todas las normas, de todos los sectores, no estamos hablando de la 14001, las normas de requisitos de equipos electrónicos, las normas de textiles, de circularidad de textiles, las normas de cadenas de suministros. Es decir, todas las normas. La segunda es identificar qué necesidades tienen ahora mismo, qué nuevas necesidades tienen los mercados respecto a estos desafíos y cómo contemplamos esto en las normas. Esto es una evolución de los estándares. Los estándares hasta ahora han sido los garantes de la calidad y la seguridad industrial.
pero ahora ya no se pide solamente a los productos que sean seguros, que por supuesto, o que sean de calidad. Se les pide que sean productos verdes, productos digitales y productos resilientes. Entonces, eso es lo que quiere enfocar ISO. Y luego también una tercera vía es cómo mejorar o evolucionar los procesos de desarrollo de normas para tener en cuenta todo esto. Es decir, qué indicadores o qué fases hay que poner en el propio desarrollo para que el final, el resultado, sea acorde a lo que se pide. Y luego, otra cuarta línea que también es importante es llegar a acuerdos con otras organizaciones internacionales relevantes en los aspectos de cambio climático, como por ejemplo con Naciones Unidas. Hasta ahora parece que cada uno trabajaba por su cuenta, pero ahora por encima de esta declaración hay un acuerdo internacional, un acuerdo global para que organizaciones diferentes trabajen en la misma línea. Y ya para terminar, quisiera mencionar que un ejemplo de esta declaración de Londres, uno de los primeros resultados fue el IWA 42. El IWA 42, no sé si lo conocen, es un documento que se elaboró a nivel internacional y contiene directrices para ayudar a las organizaciones a afrontar la transición hacia el cero neto, pues bueno, de una manera coherente y sostenible respecto a la cultura y a los procesos de la organización. Es un documento que además se presentó en la COP27. Es un documento en el que participaron más de 1.200 organizaciones y más de 40 países. Está adoptado también como norma nacional. Contiene definiciones, una definición es lo que es el net zero, también para partir y hablar todos de lo mismo. Cuando se quiere alcanzar algo, lo importante es saber cómo denominamos a eso. Pero también es un documento que aplica a aquellas organizaciones que dictan políticas, regulaciones o compromisos en relación al net zero. Es un documento además que está alineado con las iniciativas del GHG Protocol y que está alineado también con directrices, por así decirlo, de Naciones Unidas. Esa es un poco, yo creo, la estrategia que hay ahora mismo a nivel global en el entorno de estándares. Qué importante es en ese camino del desafío del cambio climático estos estándares que hablas, ese IWA 42, ¿no? Que surge un poco de estas normas. ¿Para qué? Para que las empresas, ¿no? En este caso, como vosotros, como Enitec Electric, ¿qué dificultades os habéis encontrado? ¿Cómo habéis adaptado todos estos estándares para ese objetivo común, para ese camino? ¿Cómo os han podido ayudar? ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿En qué punto estáis, Gemma? Pues a ver, buenas tardes. Lo primero, pues agradeceros, ¿no?, dejarnos participar en esta mesa redonda y dar nuestra opinión, nuestra aportación como PYME de las dificultades a la hora de implantar un proceso de esta categoría, ¿no? Nosotros creemos que la huella de carbono es un problema de todos, ¿no? Es el primer paso para empezar la descarbonización y que nos ayuda, bueno, pues ver cuál es nuestra situación y a partir de ahí tomar las acciones. Bueno, te cuento un poco a qué nos dedicamos. Enitec Electric es una empresa del sector eléctrico, aunque es de reciente creación. Quizás estamos formados por un equipo que viene siempre con esa experiencia y de este sector, ¿no? Nosotros tenemos una línea de negocio, la más importante, pues que es el mantenimiento eléctrico para las grandes empresas del sector de este país, ¿no?, que hacemos subestaciones, líneas de alta, y tenemos otra línea de negocio que quizá, bueno, pues es más a esto, que es la energía renovable, ¿no? Acabamos de terminar una planta fotovoltaica entera, ¿no?, desde la línea de evacuación, bueno, pues subestación y la propia planta, y estamos empezando un par de ellas más en la Sierra de Sevilla, ¿no? ¿Qué dificultades? Bueno, yo creo que la primera dificultad con la que se encuentra una pyme, bueno, son los recursos. Eso es evidente, ¿no?, a nivel económico y a nivel de personas, el conocimiento, las herramientas de las que disponemos, ¿no? No podemos llegar a competir con una gran empresa. Y sobre todo, y otra cosa que hay que tener en cuenta, yo creo que es el tiempo. Yo creo que una pyme basa su actividad en el día a día, ¿no?, y quizá no tenemos tanto tiempo, no disponemos de para centrarnos en lo que es pues planificar a medio y a largo plazo. ¿Que es necesario? Que lo sabemos, sí, pero nos hace falta ese factor, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros en Enitec nos hemos tomado en este proceso de descarbonización pues un poco como un reto, ¿no?, o como una oportunidad y no como una imposición ni legal ni de cliente, ¿no? Hemos querido trabajar de una manera proactiva.
¿sabes?, viendo un poco las oportunidades que nos podría brindar, empezar con ello y, bueno, las necesidades y realmente, bueno, pues las acciones que tenemos que tomar, ¿no? Estamos viendo un poco cómo ese compromiso al cambio climático ya no solo es de las grandes empresas, ¿no?, de las grandes corporaciones, claro, sino que se está bajando y cada vez se está exigiendo más, no por parte de otras empresas, sino, como estás diciendo, de vosotros mismos en ese camino al compromiso con el cambio climático, ¿no? A nivel de... Luego entraremos un poco más detalle, pero bueno, quiero que nos cuentes también cómo fue ese camino en el paso a la certificación, en el paso a la implantación, en el coger el estándar y adaptarlo, en cómo te ha ayudado Enor también en no perderle el miedo, ¿no?, a la certificación, porque muchas veces llegamos y, bueno, ¿cómo podemos ir a esta certificación siendo una pyme? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que perderle el miedo, hay que llegar a los estándares, hay que trabajar, hay que tener tiempo, como has dicho, hay que tener recursos y hay que ayudarse un poco para llegar a esa descarbonización de la que estamos hablando, ¿no? Volviendo un poco al tema de los estándares, Paloma, hemos visto lo importante que eran, y pasando luego a un nivel más concreto, en el tema de la descarbonización nos ha hablado de IWA, del tema de la descarbonización, pero ¿qué normas hay también para ayudar a estas empresas para llegar a ese cálculo de la huella de carbono, en ese proceso? Sí, voy a dar unos casos concretos. Perdona. No, sí, en ayuda a esos objetivos que se marquen. Voy a dar algo de detalle, sobre todo para que nos vayamos de aquí con una caja de herramientas de la que poder sacar algunas normas técnicas o estándares, pero sí que quería matizar lo que habéis comentado. Las normas son para todas las organizaciones. El principio, además, al ser normas internacionales, pensemos que se sientan en la misma mesa países de la zona europea, países americanos, países asiáticos, países africanos. Es decir, ya no es que sea solamente para empresas grandes o empresas pequeñas, es que son para empresas con diferentes culturas, con diferentes mercados y con diferentes, digamos, tipologías de gobiernos y de regulación. Lo importante es, digamos, adaptar esa norma a tu organización. Yo creo que además el verdadero esfuerzo, por así decirlo, se pone en la implantación de la norma, el decir, vamos a implantar esta norma en la estrategia y en la visión de la organización. La certificación es casi, cuando ya tienes eso, la parte final, la parte necesaria de reconocimiento y decir, oye, he hecho esto y además lo he hecho bien, pero el proceso anterior es el que realmente donde aprendes y donde interiorizas lo que te está pidiendo una norma. Volviendo a la pregunta, a nivel de normas en apoyo a la sostenibilidad, hay muchísimas áreas a nivel internacional y europeo enfocadas a este tema, desde los temas de economía circular, de biodiversidad, de eficiencia energética, de compra verde o de finanzas sostenibles. Pero voy a basarme en 3 aspectos que además encajan perfectamente con el título de la sesión, normas que nos ayudan a cuantificar, a verificar, a medir y además a comunicar estos datos. Hablando de cuantificación de emisiones, lógicamente es fundamental contar con metodologías comunes, con metodologías armonizadas que nos permitan conseguir que la cuantificación es comparable, es de calidad y es trasladable, digamos. Aquí voy a citar 3 porque hay muchísimas, pero bueno, voy a citar 3. Una, a nivel organización, para medir los gases de efecto invernadero, la 14.064, parte 1. Parte 1, nivel organización. Si lo que queremos es medir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de proyecto dentro de una organización, pues tenemos la parte 2, la 14.064, parte 2. Pero si lo que queremos es a nivel de producto, a nivel de ciclo de vida, la huella de carbono asociada al ciclo de vida de un producto, entonces tenemos la 14.067. Son todas ellas de la serie 014, o sea, de la serie 14.000, que como conocen es el referente de la 14.000, la serie 14.000 de gestión ambiental. Bien, pues hemos dicho cuantificación a nivel empresa, nivel proyecto y nivel producto. Luego, un elemento además necesario es
¿Cómo definimos que lo que hemos medido antes lo hemos hecho bien? Bueno, pues para ello están las normas de verificación. Las normas de verificación y validación de la información son, por ejemplo, la 14 CO64, la parte 3. Antes habíamos hablado de la 1, organizaciones, y de la 2 para proyecto. Pues la parte 3 es para los requisitos para verificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego, además, es importante también tener claro quién nos verifica, qué requisitos tienen que cumplir los organismos que nos verifican. No puede ser cualquiera y, de hecho, están sujetos a unas condiciones estrictas y rigurosas. Bueno, pues para eso también existe una norma que es la 14 CO65. Que es la que dice qué requisitos tienen que cumplir estas entidades. Después de cuantificación y verificación, es muy importante la forma homogénea y coherente de comunicar esos datos que hemos medido. Y para eso está la norma 14.026, que es la que habla de la comunicación de la huella ambiental de producto y recoge los requisitos independientemente, los requisitos de cómo tenemos que presentar esa información, independientemente en este caso de que se trate de huella de agua o de huella de carbono o cualquier otra huella ambiental. He bajado a este nivel de detalle también para que nos vayamos con una serie de referencias. Estas normas, además, están elaboradas a nivel internacional en el mismo comité que realiza las normas de etiquetado ambiental o análisis de ciclo de vida. No me he metido en esto porque es mucho detalle, pero esto es importante porque da cierta coherencia a todo el paquete de normas. Vale, estas yo creo que son un poco las que nos podemos llevar en la cabeza si no tenemos nada mejor a mano para empezar a construir una estrategia de descarbonización. Yo creo que es muy importante lo que has comentado por el tema de por dónde empiezo, que volvíamos también antes, de ese tema del cálculo, no solo ir a esa parte de compensación final, que es lo que se está hablando, descarbonización, objetivo net cero, no. Vamos a empezar un poco por la base de todo, por llegar a calcular, ver cómo podemos reducir, porque es muy importante que usemos estas normas como una herramienta. No solamente como un número de que tenemos que alcanzar, sino que pongamos un objetivo y la usemos con una herramienta. Y luego ya pasemos a ver cómo conseguimos esa reducción total de las emisiones. Pero primero vamos a analizar nuestros procesos y para ello, pues, qué mejor que contar con esa parte de certificación, de ir a verificación, ver qué estamos haciendo mal, qué herramientas estamos haciendo. Gemma, ¿cómo os habéis sentido vosotros? ¿O qué ventajas, qué inconvenientes habéis encontrado en esta parte de ir a la verificación con nosotros, con AENOR, con esta exigencia normativa? ¿Cómo habéis afrontado ese proceso de...? Bueno, yo diría que el punto de partida para implantar cualquier proceso, ¿no?, es el compromiso de la dirección, empezando por ahí, ¿no? Sin él ya vamos mal. Nosotros podemos presumir pues, que tenemos un compromiso incondicional de la dirección de ENITEC, ¿no?, donde la sostenibilidad pues, forma parte del plan estratégico, ¿no?, de la empresa como una visión diferencial. A partir de ahí, tampoco importante, la huella de carbono o este tipo de procesos o cualquier otra norma que se quiera implantar no depende solo del departamento que la va a implantar. Es muy importante que esto esté integrado en todos los procesos de la empresa y que todas las personas sean conscientes que deben participar en ellos, ¿no?, y que tienen unas responsabilidades y que deben tomar unas acciones. A partir de ahí, ¿cuál es la primera dificultad? Y es verdad que es donde nos apoyamos un poco, ¿no? Bueno, pues te encuentras en a qué datos puedo llegar, qué datos tengo, ¿no?, en mi organización, cuáles los puedo medir, cuáles son realmente pues son transparentes, son concretos, me van a dar la información que necesito. Es verdad que ahí sí contamos un poco con vuestro apoyo, con AENOR, ¿no?, que nos orientó un poco pues, el alcance a donde deberíamos empezar, la norma que deberíamos implantar y el camino por el que deberíamos seguir, ¿no? Porque realmente una vez que uno se pone a implantar este tipo de procesos, lo suyo es que, vamos, que sean fiables y que te den una situación inicial de dónde partes, ¿no?, para luego pues, pasar al siguiente paso, que es la planificación, la toma de medidas. Nosotros ahora mismo nos hemos certificado mediante el GHG Protocol con el alcance 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los datos que realmente nosotros controlamos, ¿sabes?, que son nuestros, que podemos ser más estrictos en su búsqueda, en cómo los gestionamos, cómo los conseguimos, pero no depende de un tercero, ¿no?
Yo creo que aquí las pymes, y sobre todo a nuestro nivel, se nos presenta otra problemática que es la subcontratación. Igual que las grandes empresas en su momento y hace tiempo, pues tiran de nosotros, haciéndonos participar pues, en muchísimos talleres de sostenibilidad, dándonos charlas, formaciones, incluso pidiéndonos datos que nos ayudan ya y nos empiezan a motivar, ¿no?, para la búsqueda de esto. Nosotros creo que tenemos la obligación también de hacer lo mismo con estas empresas pequeñas, ¿no?, de 15, 20 trabajadores, el autónomo que te encuentras en la obra, es muy importante también, ¿no?, que realmente, bueno, pues yo te diría que en un porcentaje elevadísimo, ya pedirle su huella de carbono es imposible, pero es imposible incluso pedirle el consumo, ¿no?, que ha utilizado en tu obra. Entonces nosotros hemos querido ser conscientes de cuál era nuestra realidad, hemos cogido el alcance 1 y 2 y ahora mismo pues lo que estamos, una vez que nos hemos certificado con vosotros, muy bien, la verdad, lo hemos verificado, bueno, pues ahora estamos en qué vamos a hacer, ¿no? Esta es nuestra huella, que es nuestro punto de partida inicial para este proceso y cuál es el siguiente paso, qué acciones vamos a tomar. Bueno, yo creo que muy importante la palabra implicación que te he escuchado decir. Primero implicar a todo el equipo, ¿no? También tiene ventajas, supongo, el dar esos talleres, concienciar a toda la parte, pues, de qué es esto de la descarbonización, gente que no ha escuchado hablar de ellos, pues hablabas un poco del mundo de los autónomos. Bueno, yo creo que esto al final, esto es un proceso. Antes hablábamos de calidad y medio ambiente, hablábamos de ISO 9000, ISO 14000 y ya todo el mundo sabe lo que son esas normas. Al final el siguiente objetivo, que una vez adoptados estos sistemas de gestión, son llegar a esa adaptación de esa herramienta de cálculo y luego ya llegaremos a esa compensación o a ese net cero, ¿no? Pero creo que el camino es muy importante y creo que a todo el mundo ya la palabra sostenibilidad, la palabra descarbonización, la está ligando no solo a su día a día, ¿no?, sino también al mundo empresarial, a la gestión de riesgos, a la gestión de esa cadena de valor futura. Volviendo un poco también a la norma, a la estandarización, ¿no? ¿Cómo está España, Paloma, en este sentido? ¿Cómo está trabajando en esos comités de estandarización? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué aportación? Cuéntanos un poco también esta parte más que no conocemos, porque luego nos llega la norma, pero creo que es muy interesante que se vea quién está trabajando detrás, todo el proceso y que se vea que se trabaja con ciencia en la consecución de estos objetivos y de estas estandarizaciones. Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, yo creo que el valor de las normas, más que el resultado, por así decirlo, porque el resultado es muy posible que se hubiera conseguido de alguna otra manera y seguro que más rápida, es así. Pero yo creo que el valor de las normas es su proceso de desarrollo. Si yo muchas veces pienso en una 9001, por todos conocida, y que nos llega y que parece que se ha hecho en algún sitio por encima de la geosfera y que de repente baja. No, las normas se desarrollan, no hay comités de sabios, hay comités de empresas en los que participan todas las partes interesadas, las empresas privadas, la administración pública, centros tecnológicos, universidades, empresas consultoras, organismos o empresas de evaluación de la conformidad. Para mí, el valor de la 9001, más que en lo que dice, como digo, que muy posiblemente cuando nos llega una norma de este tipo, sobre todo una norma de sistema de gestión o una norma de requisitos de seguridad, por ejemplo, seguramente que las organizaciones ya estaban haciendo algo así. Algo así, a lo mejor con una estructura un poquito diferente o con una terminología un poquito diferente. Pero hay que pensar lo que he dicho antes, que a veces nos es complicado ponernos de acuerdo con nuestro compañero de trabajo, que es que al final vive a 10 kilómetros nuestro en la misma cultura. En el mundo internacional, en las mesas de normalización, se sienta pues, un africano, un japonés, uno de Egipto y un español, y se ponen de acuerdo. Esa es la garantía, es que estoy utilizando un documento que ha pasado por el consenso de esos expertos, con intereses de empresas que ponen los recursos para que estén en las mesas internacionales muy, muy dispares. Ese es el valor.
Dicho esto, a nivel nacional, ¿cómo influimos en estas normas que he comentado? Pues a nivel nacional, nuestra metodología de trabajo en UNE, en el organismo de normalización español, son comités de normalización. Comités de normalización que están divididos en los diferentes líneas o aspectos. La mayor parte de ellos, hasta hace relativamente poco, pues eran comités verticales, comités de producto, pues el de luminarias, el de mobiliario o el de equipos de aire acondicionado. Ahora, con todo este tema de la transición dual, pues todos los comités se están transversalizando. Ya es muy raro que llegue una propuesta de normalización que afecte solo a un sector. Todos los temas de digitalización, de resiliencia organizacional, de sostenibilidad, todo esto aplican a todos los sectores. Bueno, pues todos estos temas se llevan en un comité, que es el 216, que se llama sostenibilidad. Y en concreto todo lo que estamos viendo hoy de descarbonización en un grupo de trabajo que es el de cambio climático. Es un grupo de trabajo que tiene representación equilibrada, además de lo que he comentado, parte privada, parte pública, y luego pues otros agentes, centros tecnológicos, laboratorios, universidad. Y además, lo que hace este comité, además de cuando recibe una norma en los procesos de comentarios, una norma internacional, aportar los comentarios, es que se coge la bandera de España y se va a las reuniones internacionales. Se va físicamente o se conecta cuando las reuniones son online. Esto es muy importante porque es ahí la vía de defender los intereses de las empresas españolas. Esta representatividad es a nivel de país, no se van a defender intereses propios. Se acuerda en el grupo de trabajo lo que hay que defender. Y esto, que es muy fácil de hacer, parece mucho más difícil desde fuera participar en el desarrollo de una 14001 o de una 14067, es así de fácil. Y es una oportunidad enorme de influencia. Y de influencia ya no solo en los estándares, sino en las legislaciones, por ejemplo, o políticas públicas que mencionan esos estándares. Por ejemplo, la taxonomía europea del 2020 menciona la norma que hemos comentado antes de la cuantificación de gases de efecto invernadero de empresa y la 14067 de huella de carbono. El que una regulación mencione unas normas hace que estas normas se conviertan en obligatorias. Las empresas que han estado en el diseño y en la confección de esas normas tienen lógicamente una ventaja competitiva, han influido en ese resultado. ¿Qué más? Por ejemplo, hay un Real Decreto español que reconoce también como normas obligatorias para las entidades que realizan la verificación de gases de efecto invernadero las normas que tienen los requisitos de acreditación. Esto es importante, yo ya lo digo por eso. Y luego, por ejemplo, un ejemplo, lo comentaba justamente antes de empezar, el otro día en LinkedIn salió pues, que Netflix había elaborado su estrategia ESG 2022 conforme al IWA 42, en el cual había participado. Netflix es una de las entidades que ha participado en el desarrollo del documento. Ha participado, ha influido según lo que, no sé a qué país estaría representando en ese momento, porque bueno, hay corporaciones, pero ha hecho uso de esta marca ISO, marca IWA 42, para sus consejos de administración, sus clientes o sus proveedores, con lo cual es, yo creo, un distintivo de diferenciación. Una pregunta que me surge aquí es, Paloma, no sé si hay pymes que se involucran en estos comités, ¿no? Para que perdamos un poco el miedo. No sé si sea la situación, porque hablamos de Netflix, que al final es un gigante, ¿no? Sí. Pero no sé si hay también pequeñas empresas o empresas medianas que se están involucrando, y cuánto tarda desde que se constituye un poco el comité hasta que sale una norma, ¿no? En la búsqueda un poco de esa ventaja. Pues mira, he puesto el caso de Netflix no porque sea un gigante, sino porque siendo un gigante seguro que tiene una capacidad grande de desarrollar su propia especificación para su transición al net cero, pero ha optado por visionar una norma internacional. Por supuesto, en España además es que si no, no tendríamos comités nacionales. Si tenemos más de un 90% de pymes y en los comités no tuviésemos pymes, pues no tendríamos comités nacionales. De hecho, es que eso es más en el marco europeo. La Comisión Europea impulsa el que las pymes estén sentadas en las mesas de normalización. Tenemos un montón de casos de pymes, aquí hay algunas que están presentes en los comités de normalización.
porque reciben un retorno, porque de hecho lo que está claro es que una pyme, si no tiene un retorno claro de inversión en tiempo y en su cuenta de resultados, no se puede sentar en ningún sitio, por muy filosóficamente que esté convencido. Entonces, bueno, pues sí, es una inversión en recursos, en tiempo, pero hay que valorar qué sacas de ahí, qué sacas en influir en lo que luego vas a tener que cumplir. El proceso de desarrollo de normas a nivel internacional, a nivel país, oscila entre, a nivel internacional, no a nivel país, oscila entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Porque el proceso tiene unas obligaciones de consenso internacional que tienen periodos de aprobación de 4 o 5 meses. A nivel nacional, en el caso del IWA se hizo un procedimiento ágil y se hizo en menos, se hizo en 6 meses. A nivel nacional es un poco lo mismo, estamos intentando agilizar los procesos, estamos intentando que podamos tener en un año, 14 meses, un documento. Tenemos medidas además de acompañamiento a las pymes, de ayudas para asistencia a reuniones internacionales. Todo este tema además de conectarse a las reuniones internacionales en remoto y que no te tengas que ir a Australia, pues también facilita las cosas. Pero está dentro de la estrategia de los organismos de normalización y entre ellos UNE el colaborar en la medida de lo posible para ayudar que las pymes se sienten en la normalización. Al final es un poco innovación, ¿no? Estar en esos comités, el estar al orden del día con cosas que luego van a acabar siendo normas y el adaptarte un poco, el ir un paso por delante de los demás competidores, ¿no? Que creo que, por terminar, un poco, Gemma, un poco creo que es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? El ir por delante, claro, el adaptaros a la norma, el ir a esa certificación, perderle el miedo. ¿Y qué estrategias un poco se os plantean ahora de cara al futuro? Hemos hablado un montón de cosas de taxonomía, compras sostenibles, claro, hombre. huella hídrica. No sé si habéis pensado en ir un poco más allá o vais a meteros con el alcance 3 en este sentido. ¿Qué desafíos habéis tomado? ¿Qué estrategia tenéis, ¿no? ¿Cuál es vuestro siguiente paso en este camino? Nosotros yo te dije que habíamos empezado este proceso no como una obligación, ¿no? Sino como un reto que nos pusimos en la empresa y viendo que íbamos a tener una serie de oportunidades que podría ser, bueno, pues entre la mejora de la visión de la empresa, ser mucho más, nos ha permitido ser más competitivos, pues participar en un mayor número de licitaciones, tanto públicas como privadas, mejorar nuestra imagen, ¿no? Pues de cara al cliente, de cara pues a los inversores, a la sociedad y incluso a los propios trabajadores. ¿Cuál es nuestro plan siguiente? En estos momentos estamos trabajando en nuestro plan de acción, ¿no? Con unas medidas que nos suponen poco esfuerzo y que hemos visto que estas que suponen poco esfuerzo y tienen poco coste, pues entre ellas hemos cogido la sensibilización. Yo creo que la sensibilización es el pilar base, ¿no? para que empiece este proceso a funcionar. Y bueno, luego tenemos otras medidas un poco más a largo plazo, donde ya sí que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y es un mayor coste económico. No podemos olvidarnos que somos una pyme, ¿no? Tampoco. Y donde ya, bueno, pues es un cambio o un mantenimiento de equipos, una renovación o una sustitución de la flota por otro tipo de vehículos. Y sobre todo, nosotros a lo que aspiramos es al alcance 3, ¿no? El poder llegar a ser una de las primeras que tiene este alcance 3, el poder tirar de estas empresas pequeñas, como yo te decía antes, como los grandes han tirado de nosotros, y bueno, pues avanzar que nos queda mucho, yo creo. Sí, a ver, al final en esa transición de llegar a ese alcance 3, bueno, también yo creo que al final va a ser un paso de perderle el miedo. Es igual que perderle el miedo de ponerte con el alcance 1, ponerte con el alcance 2, ir en ese paso hacia la certificación, hacia la colaboración también con la entidad de certificación, también en este caso con la entidad de normalización, ¿no? Un poco que se vea y que se demuestre que toda la cadena está un poco involucrada y que todos los organismos, tanto públicos, privados, pymes, organismos de normalización, organismos de acreditación, organismos de certificación, van un poco en el objetivo y en este camino común que nos estamos marcando, que se ha marcado la Unión Europea, que se ha marcado a nivel de Pacto Mundial también, a nivel del mundo y a nivel de España, pues con esa Agenda 2030 que tenemos que está a la vuelta de la esquina. Entonces ha sido un placer compartir con vosotros esta mesa. No sé si queréis añadir algo. Yo quiero añadir que
al final estamos en un reto que al final vamos todos de la mano en ese reto y que es muy importante que se hagan las cosas bien, porque al final en esa reflexión que tenemos a nivel empresarial, creo que mirar toda la cadena de valor, mirar pues, a los autónomos, mirar a las pymes, mirar a las grandes empresas, yo creo que el objetivo está ahí, el rumbo a veces cuesta encontrarlo, ¿no? Pero desde AENOR os ayudamos a encontrar ese rumbo, desde UNE también, y vamos todos a una. Así que si queréis añadir cualquier cosa es el momento y muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotras en este panel. Gracias, ¿no? Por mi parte únicamente que a su disposición para desarrollar normas que sean acordes a sus necesidades, cualquier necesidad que se detecte, incluso en un proceso de certificación. Oye, pues para esta parte necesitaríamos un estándar que nos ayudase. Estamos abiertos a incorporarlo en el programa de normalización y participar de la forma tan sencilla que he contado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.